Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto siempre. Bueno, en estas últimas horas se concentró la atención en el atraso cambiario que presenta nuestra economía, con los empresarios industriales manifestando su preocupación sobre este tema y el ministro de Economía criticando a lo que llamó el Club de los Devaluadores. Daniel, ¿crees que el atraso cambiario que hoy tiene la Argentina, que hoy tiene nuestra economía, es grave? A ver, pongámoslo así. Argentina tiene una tradición del gobierno tratar de fijar el tipo de cambio. En muchos otros países el tipo de cambio flota, es decir, el gobierno tiene mínima intervención o deja que se fije el precio entre oferta y demanda. Y la intervención es un poco suavizar los picos para un lado y para el otro y acumular algunas Bueno, de hecho es lo que está casa. sucediendo en estos días. Entonces, en los países vecinos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que hubo una devaluación importante en este último año, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema es que cuando se fija un tipo de cambio, así sin el juego tanto de oferta y demanda, bueno, se corre el riesgo de atrasarlo o adelantarlo, digamos, dicho entre comillas, porque en este caso tuvimos una evolución de costos importante en los últimos años que hizo que supere esa suba de costos a lo que puede ser la evolución del mismo tipo de cambio. Por lo tanto, se hace más cara la producción medida en dólares y por lo tanto resulta más difícil exportar y resulta más fácil importar. Subieron más los costos para las empresas que el precio de su producto. Así es. Después otro hecho que también siempre hay que tener en cuenta es qué pasa con las otras monedas, digamos. Y lo cierto es que en los últimos meses, en particular, ha sido bastante fuerte la devaluación de las monedas que le importan a Argentina por la situación de competencia o de cercanía y por lo tanto lograr influir o no lo que son los movimientos de comercio exterior e incluso los movimientos de capitales que lo vienen acompañando. Pero ¿por qué, Daniel, esto es trascendente para el ciudadano, para el consumidor argentino? Bueno, eso tiene varios efectos y es un poco el dilema que es bastante corriente en Argentina, que es, digamos, qué es lo que uno considera bueno para hoy y qué es lo que uno puede considerar bueno en el mediano y largo plazo. Claro. Si uno devalúa, en el primer efecto es suba de precios y pérdida de poder adquisitivo. Definitivamente. Si uno pierde competitividad, corre el riesgo de quedarse sin empleo. Claro. Entonces, de que las empresas empiecen a echar gente, de que empiecen a quebrar empresas y se empiece... Bueno, de hecho, en los últimos años ha habido una merma de creación de empleo por parte del sector privado, que fue compensada en parte por el sector público, ¿no? Así es. Entonces, bueno, siempre está este dilema donde uno a veces prefiere, bueno, atender el tema del día de hoy para mañana y descuida lo que es la cuestión más de largo plazo, de competitividad y tratar de ir acrecentando la fuente de ingresos y empleo. Hablabas, Daniel, de lo que pasó con las monedas de los países vecinos en los últimos días o meses. ¿Y qué tal lo que pasó con China, que tuvo un derrumbe de la bolsa muy importante? ¿Y cómo puede impactar, cómo puede seguir esto y cómo puede impactar en Argentina? Bueno, en China se nota que había habido una suba muy, muy extraordinaria de los precios de las acciones. Particularmente desde principios de este año, la suba había sido extraordinaria, a un punto tal que la relación precio de las acciones contra las ganancias de la compañía superaba los 140 veces, cuando en el mundo el promedio hoy está debajo de 20. Entonces, bueno, vino la corrección. La corrección nos da que aún a estos niveles la relación precio-ganancias es superior al promedio mundial. Uno puede decir, bueno, puede justificar o no por el hecho que China puede crecer más fuerte y las ganancias futuras serán bastante superiores a las actuales, pero se hace difícil el caso. Y en China además hubo sí un tema importante que motorizó esta suba, que fue la disponibilidad de crédito para comprar acciones,
y de alguna manera fue eso también una política del Lo que gobierno. alimentó la burbuja. Exactamente. Y eso impacta, sí, en el consumo, en el sentido que la gente se siente menos rica o perdiendo capacidad de compra y por lo tanto ajustando su nivel de consumo. Y el tercer shock externo, si querés, ¿no? Porque tenemos por un lado la devaluación del real, por otro lado China, y el tercero vendría a ser la tasa de interés de los Estados Unidos. ¿Te parece que va a subir en el corto plazo y cómo puede impactar en la Argentina? Está anticipado que vaya a subir. Yo creo que la pregunta siempre que estamos haciendo es cuándo, si va a ser dentro de un mes o dentro de 3 o dentro de 6. Pero yo creo que el impacto ya se está viendo en parte porque ha sido la apreciación del dólar, caída de las monedas como el real y caída de precios de las materias primas. Digamos, si hemos visto el final o no, está en duda. Yo creo que la cosa podría lamentablemente ser un poco más complicada para adelante, pero igual tengamos en cuenta, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos que estamos hablando serán 25 puntos básicos, o sea, 0,25 sobre niveles que están apenas arriba de cero. Entonces, esta es una tasa histórica nominal extraordinariamente baja, aún teniendo en cuenta esta suba. De todas formas, teniendo en cuenta que se viene un contexto seguramente más complejo que el que venimos viviendo en estos últimos años, ¿no? Y se viene un cambio de gobierno. Entonces, una pregunta difícil, pero ¿crees que las próximas autoridades van a poder evitar una devaluación del peso? ¿Una corrección importante en el valor de la moneda? Bueno, la manera de evitarla es una caída sustancial en la tasa de inflación, para empezar, porque decimos el tema de competitividad y costos. Es un gran grado de confianza que haga que ingresen los capitales y que haya un marco que esto lo ayude. Y eventualmente una mejora de las condiciones externas, que es eventualmente una suba del real, entre otras monedas, una suba de precios de commodities. Si no, uno no puede pensar que esto es un caso aislado, Argentina no existe en relación al mundo o el mundo no le importa. Por eso, o sea, en principio crees que va a ser difícil evitar una devaluación, excepto, bueno, que entren capitales de manera muy fluida, cosa que no parece tampoco. Igual algo se tiene que hacer, ¿no? Algo se tiene que modificar, algo se tiene que cambiar para que eso suceda. Por eso decía, es un contexto mucho más favorable que el que tendremos ahora. En el último tiempo la Argentina emitió una gran cantidad de deuda en pesos a tasas crecientes, por encima del 25%, a lo que se suman los swaps con China y otra deuda en dólares. ¿Te preocupa, Daniel, el ritmo al que la Argentina se fue endeudando este último año o te parece sostenible? Pondría así, Argentina, desde mi punto de vista, tiene un stock de deuda superior al que se declama, porque hay muchas contingencias que no están contabilizadas. Y estamos viendo cada tanto, aparece últimamente, por ejemplo, todo el tema del petróleo plus y demás. De repente fueron 800 millones de dólares más de deuda. Bueno, el Club de París fueron 3.000 más de lo que estaba contabilizado. Bueno, hay varias cosas que ahí hay que incorporar. Ahora, el hecho de incorporarlas no da que Argentina tiene un stock de deuda extraordinariamente alto, sino, yo diría, tampoco lo tiene extraordinariamente bajo, digamos. Entonces empieza a preocupar, o habría que mirar cuál es la trayectoria futura. La trayectoria futura tiene que ver con la situación fiscal y de balanza de pagos. Y eso, por lo menos en materia fiscal, tenemos un desequilibrio creciente y ahí yo creo que hay que mirar las cosas con mucho más cautela, porque si uno dice, bueno, hoy la foto puede estar más o menos en el promedio, no tan buena como algunos dicen, ni tan mala como otros han pensado, pero la película tiene una tendencia que yo creo que requiere algún cambio para que el stock no sea un problema más adelante. De todas formas, teniendo en cuenta lo que decías antes, ¿no? Que para que la Argentina
para evitar una devaluación necesitaría el ingreso de capitales, ¿no? Y al mismo tiempo, para lograr que ingresen capitales, la Argentina debería arreglar, ¿no?, su situación con los acreedores externos. O sea que de alguna manera ves inevitablemente un arreglo o algún tipo de negociación con los fondos buitre en el próximo gobierno. Yo creo que es un tema que Argentina va a tener que superar. Me parece que, bueno, hay por supuesto posiciones encontradas y Argentina tiene buenas razones para mantener una posición que no otorgue todo lo que se le está pidiendo, pero bueno, hay que buscar un camino de normalización dentro de lo que es lo razonable y lo que es aplicable en términos de, digamos, normas de comportamiento incluso internacionales. Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las opiniones de Daniel Marx sobre los problemas que viene afrontando la Argentina, como su atraso cambiario, un tema que, como decíamos al inicio, generó cruces entre los industriales y el ministro de Economía, y las perspectivas a futuro, algunas de las medidas que deberá evaluar el próximo gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.